tenemos al Colegio Privado San Vicente. Vamos a tener al docente coordinador de innovación educativa en la institución educativa popular San Vicente, como indicamos, al Fidel Ramón González Quincho, en el tema didáctica y TIC para entornos B-Learning. A ver si damos siguiente para presentar su biografía. Ok. Tenemos al director de la institución educativa privada San Vicente, al licenciado Edgardo Martín Palomino Guamanchumo. Cuenta con estudios en educación secundaria en la especialidad de matemática y estadística en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega e ingeniería civil en la Universidad Nacional Ingeniería UNI. Presidente fundador de la Asociación de Colegios Privados Lima, ACOPRIL, del Centro de Investigación y Emprendimiento Escolar en Ciencia, Innovación y Tecnología. Tiene como misión desde la entidad promotora impulsar la innovación desde la educación como herramienta transformadora, haciendo ciencia, investigación, aplicando la tecnología, pensamiento computacional y STEAM para preparar la nueva generación de ciudadanos y futuros profesionales que aportarán al desarrollo del país en un mundo conectado y sean parte activamente de la cadena de producción para la industria 4.0. Siguiente, por favor. O vamos a dar pase al director para, a ver, vamos a continuar con el perfil profesional del docente coordinador de innovación educativa. Eres Fidel Ramos González Quincho, es egresado de la maestría en didáctica y TIC de la Universidad Daniel Alcides Carrión. Tiene una maestría en Ingeniería de Sistemas con mención en Tecnología de la Información. Es bachiller en Educación en la especialidad de Matemática Física de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Tiene título profesional en Computación e Informática y estudios de Ingeniería Administrativa. También es consultor y conferencista nacional e internacional de TEC, Cultura, Alfabetización, Transformación y Gobierno Digital, TIC e Internet, presidente fundador de la Asociación Educativa Internacional Intellectum. Docente con 30 años de experiencia en computación e informática y TIC en colegios del Minedu, privados e institutos superiores tecnológicos. Ocupó el cargo de subdirector académico en el IST Garcilaso de la Vega. Ha sido jefe encargado de Educación y Cultura en la Municipalidad Distrital de Puente Piedra de 1986 a 1990. Ha recibido diversos reconocimientos por su destacada labor en promover la cultura y ciudadanía digital. Tiene entrevistas en diferentes medios de comunicación a nivel nacional e internacional en temas de educación, cultura digital, etc. Bueno, ahora sí damos pase para que nos puedan, para que se puedan presentar y realizar la exposición. Adelante. Adelante con el director. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches con todos los presentes. Voy a compartir. Ok. La Institución Educativa Privada San Vicente tiene un lema. Aquella institución que está preparada para el cambio, está preparada para triunfar. Y es así que nuestro colegio, ubicado en el distrito de Comas, en la urbanización El Retablo, desde que se puso la primera piedra, se creó una infraestructura para un colegio. La didáctica y TIC para entornos B-Learning. El Colegio San Vicente fomenta que sus alumnos desarrollen y potencien dos competencias fundamentales del currículo nacional. La competencia 28, que se desenvuelve en entornos virtuales generados por la TIC, y la competencia 29 gestiona su aprendizaje de manera autónoma, usando una metodología de aula invertida y potenciando la educación híbrida, buscando que los alumnos estudien y preparen las lecciones fuera de clase, accediendo en casa a los contenidos de las asignaturas para que posteriormente sea en el aula donde se hagan los deberes, interactúen
con las actividades más participativas. Nosotros, a lo largo de toda nuestra existencia, hemos promovido fundamentalmente la estrategia del aula invertida, porque es una estrategia poderosísima, porque permite que el alumno tenga el material con anticipación, ¿no? Para que cuando se dé la sesión de clase ya venga preparado y haya saberes previos. Desde 1978, en el cual el Colegio San Vicente abrió sus puertas, estamos al servicio de la educación integral de niños, niñas y adolescentes, respondiendo a los cambios, exigencias y retos de la sociedad y el mundo nos presentan. Actualmente atendemos a los estudiantes en los niveles de inicial, primaria y secundaria, aproximadamente 1000 alumnos, brindando una propuesta pedagógica moderna, innovadora e inclusiva, que contemple su desarrollo académico desde la innovación, la investigación, lo formativo, espiritual, deportivo y artístico, que forme líderes comprometidos y solidarios dispuestos a marcar la diferencia en el mundo disruptivo, líquido y competitivo. La IEP San Vicente, desde el año 1991, viene implementando en el área de computación e informática y el uso de las TIC estratégicamente para seguir impulsando el desarrollo de la educación desde la innovación educativa y tecnología en todos los niveles educativos. Nuestro primer docente y actual coordinador de innovación educativa es el connotado y destacado profesional de las TIC, profesor Fidel González Quincho. Esas fotos de la memoria del Colegio San Vicente, casualmente son de hace muchísimos años, el año 1991, cuando inauguramos nuestra sala de cómputo, la primera sala de cómputo, con las máquinas 486 y se enseñaba el sistema DOS, ¿no? Y es así como nosotros siempre hemos estado a la vanguardia. Nuestra visión y misión. Formamos líderes. Nuestra misión, el Colegio San Vicente es una institución a través de una educación integral, innovadora y de calidad, forma ciudadanos pioneros y creativos, ciudadanos reconocidos por su mérito y comprometidos con el bienestar de la sociedad peruana. Sus diferentes logros obtenidos están basados en sus tres pilares: alto nivel académico, disciplina y valores. Nuestra visión: ser una referencia académica, ser una institución educativa con estándares internacionales de acreditación, sirviendo de referente de calidad académica, organizacional y de gestión en la región, que contribuya a mejorar la educación y al desarrollo integral de la sociedad peruana. Voy a mostrar qué es lo que nosotros hacemos en el Colegio San Vicente. Este es nuestro colegio. Alberga aproximadamente 1000 alumnos. El interior, ¿no? Tenemos un patio amplio. Todas nuestras aulas están equipadas de computadoras, internet y tenemos alumnos virtuales y presenciales. Como ustedes podrán ver ahí en la pantalla de la computadora de la profesora, tenemos a los alumnos que están en virtual, que están desde sus casas, alumnos que tienen comorbilidades, alumnos inclusivos. La virtualidad nos permite atender a los alumnos, ¿no? Esto que en primera instancia fue utilizado por el tema del aislamiento, ¿no? Se quedó en el Colegio San Vicente, se quedó porque hay alumnos con comorbilidades, hay alumnos inclusivos, ¿no? Y siempre tenemos los alumnos virtuales y los alumnos presenciales, ¿no? Utilizamos los celulares como herramientas pedagógicas para buscar información, ¿no? Y es fundamental que el alumno interactúe
con la tecnología. Una de nuestras grandes luchas cuando hemos vuelto a la presencialidad es no regresar a la tiza y a la pizarra. Este es un aula de inicial de 3 años. Como ustedes podrán ver en el televisor, este es de 4 años. Tenemos alumnos virtuales, ¿no? Alumnos de 4 años que están en virtualidad, ¿no? Son aulas de inicial, ¿no? Entonces, desde inicial hasta el quinto de secundaria, llevamos la virtualidad. Nuestra sala de cómputo son 40 computadoras. Hemos renovado nuestra sala de cómputo hace 2 meses. Justo el día que filmamos este video, el profesor había amanecido agripado, ¿no? Y estaba dictando la clase de programación desde su casa. También el ajedrez, la educación física, la psicomotricidad. También utilizamos la educación híbrida. Tenemos alumnos virtuales y presenciales. Eso es lo que nosotros podemos mostrar en esta primera parte de evidencias, ¿no? Que el colegio implementó por pandemia y ahora continúa. Yo no quería dejar de presentar una iniciativa que en el año 2020 iniciamos, ¿no? Y les comparto acá el video de nuestro campus en 3D. Una de las cosas que nosotros vimos durante la pandemia era que las reuniones por Zoom o por Team eran reuniones frías, ¿no? En cambio, aquí en este campus en 3D, cada alumno era un avatar. Ingresaba al campus, ¿no? ¿Por qué decimos el profesor era un avatar, los alumnos eran un avatar, podían caminar, podían correr, se sentaban en sus carpetas, teníamos laboratorios, ¿no? Todo en 3D. Los alumnos podían interactuar, algo que se había roto en la pandemia, ¿no? Con este campus, ¿no? En el cual había inclusive lugares de descanso. Los chicos interactuaban. Los profesores a la hora del recreo interactuaban con los alumnos. Fue una experiencia muy bonita porque logramos lograr la socialización que se estaba perdiendo. Esta es una clase de programación. Cuéntame, ¿cómo sabes de esos términos? Cuéntame. No, profesor, yo sé de esto porque a mí me gusta hasta ahora cada uno de los alumnos desde es un avatar, hace un año, porque ¿no? yo en sí cuando jugué ellos pueden el juego que me gusta, pararse, ¿por qué no hacer un juego proyectar diapositivas online donde todo el mundo se conecte? Y dije, voy a investigar sobre cómo se programa para crear juegos, para crear aplicaciones y todo eso. Entonces, aparte de que eso es una de las mayores ganancias a nivel mundial, ya que aunque tus padres te digan, no está mal jugar videojuegos, ¿no? Hacer videojuegos también, porque en sí es uno de los mayores las mayores formas de ganar dinero. Incluso hay gente que llega a ganar hasta billones de dólares por esto. Producto de la pandemia. Tienes muy centrado, alumno, tu idea. Te felicito. Interesante tu comentario para que seas tu niño. Te felicito. Estas son algunas muestras que el Colegio San Vicente ha implementado, ¿sí? Tenemos, ¿cuáles son las lecciones aprendidas? Las lecciones aprendidas son las siguientes. Las habilidades socioemocionales, creativas, digitales, colaborativas, ciudadanía global, medio ambiente son esenciales para el futuro. La transformación digital en la educación permite al estudiante y docente una participación activa. Los docentes ahora son mentores. Las herramientas digitales permiten el trabajo colaborativo y afianzan el pensamiento crítico. La educación virtual, híbrida y remota contribuye a mejorar la calidad de la educación. La robótica, el pensamiento computacional, la programación y STEAM son claves para impulsar una educación sostenible para el desarrollo. Nosotros seguimos aprendiendo
aprendemos de nuestros alumnos, aprendemos de nuestros docentes, de todos los colaboradores y tratamos de que el Colegio San Vicente esté abierto para todos y que todos tengan la oportunidad de poder estudiar. El Colegio San Vicente es utilizado como piloto de la Asociación de Colegios Privados de Lima, a través de la cual, luego que se prueban diferentes innovaciones, se transmite la experiencia a otros colegios para que sean implementados y nosotros los asesoramos. Sean asociados o no, la invitación está dada para nosotros poder compartir con ustedes lo que sabemos, que con mucho gusto lo haremos, y esto está pues de la mano de nuestro coordinador de innovación, el magíster Fidel González, quien es nuestro expositor del día de hoy, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias. Muy bien, gracias a los organizadores del cuarto Tecnotic del Ministerio de Educación. Gracias, licenciado Edgardo, por permitirme la presentación y la excelente presentación que hemos tenido no por los organizadores. Bueno, voy a compartir mi pantalla para poder disertar el tema que me corresponde. Profesor, ¿se puede dar abajito? En la parte inferior, ahí también lo puede colocar a manera de presentación. Al costado de minimizar y maximizar hay un icono. Hay un icono como de un cuadradito con una flechita. Sí, perfecto, ya está ya. Ok. Bien, el tema que me toca disertar con la experiencia que nos permite brindar la mejor orientación y la consultoría o asesoría y las recomendaciones de didáctica y TIC para entornos e-learning. Bien, hoy en día ha tomado mucha connotación el uso de las TIC en la educación. Claro que esto no es nada nuevo. Desde el proyecto Huascarán, desde el año 2002, se viene impulsando el uso de las TIC en el campo de la educación. Ya con la pandemia nos ha demostrado que ha habido una aceleración del uso de las TIC en la educación. Como ya hizo la presentación el director, de las 31 competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica, que esto viene del año 2016, y no olvidemos también que el diseño curricular nacional 2009 y 2015 también marcaba la pauta del uso de las TIC en el campo de la educación, ¿no? En la unidad de sesión y aprendizaje. Ahora, con el currículo nacional tenemos dos competencias muy importantes, ¿no? Que se ha evidenciado, más aún en estos 2 años de pandemia y el confinamiento, el uso tanto por estudiantes como los maestros, ¿no? Ambas competencias, la competencia 28, así como la competencia 29, en la cual ha tomado preponderancia la competencia 29, porque los estudiantes en estos 2 años de pandemia han gestionado su aprendizaje, o sea, ha habido un aprendizaje autónomo. O sea, esto tiene mucha implicancia y es muy importante porque hoy en día en la connotación mundial, vuelvo a repetir que no es nada nuevo, debemos nosotros aprender, ¿no? a investigar, tener un autoaprendizaje. Esa es una todavía debilidad que tenemos todavía en la educación nacional, ¿no? Pero esto se va a ir poco a poco, digamos, cambiando de acuerdo a cómo vamos avanzando desde el punto de vista del avance en el campo de la educación. Acá tengo las evidencias que vienen desde muchos años atrás, desde el año 1987, desde la computación informática educativa, cuando aquel entonces utilizaba el Commodore 64, el Alphatronic, Radio Shack, ¿no? Las primeras computadoras que se trabajaron con sistema operativo de disco, nuestra versión 7.0,
cuando trabajábamos con Logo, cuando trabajábamos con QBasic, WBasic, con Fortran, con Pascal, ¿no? Con esos software, y hoy en día ha habido una evolución. Entonces acá tengo una evidencia que para mí es importante tomarlo desde el año 2014, que hemos venido implementando en otras instituciones el uso de las TIC estratégicamente durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el momento de la praxis docente, el alumno utiliza las tablets, sus celulares o su laptop para afianzar el proceso de aprendizaje. Es el año 2014. Otra pregunta. Van a buscar si tiene clase los sinónimos. Perdón, los antónimos. ¿Cómo se dividen los antónimos? A buscar. O clase de antónimos. Clase de antónimos, busca. Clase de antónimos. ¿Quiénes son los del equipo? A ver. Esta es la experiencia del año 2020. Acá el equipo es Adriano, ¿verdad? Maestros y está estudiantes Adriano, y padres de está familia. Aileen, el uso de las TIC en la familia, justamente para poder afianzar y de esa manera llevar a cabo una educación mediada por tecnología durante la pandemia, ¿no? Listo. Entonces, los demás no se olviden, por favor, de subirlo. Equipo. En mayo, junio sabía utilizar Google Classroom para poder, digamos, realizar su práctica docente. Entonces, acá está una evidencia que se ha venido poniendo en práctica, desde el punto de vista de investigación educativa y académico, justamente para poder afianzar y mejorar y contribuir a la calidad de la educación. Y con la experiencia que tenemos, está demostrado, ¿no?, que educar en cultura digital, en ciudadanía digital, como hemos visto nosotros los videos, podemos aplicar las habilidades blandas, ¿no?, el trabajo colaborativo, el aprendizaje significativo. Podríamos ver en los videos que hemos visto que sí podemos hacer una educación híbrida también en aula, ¿no? Tanto el docente como puede estar como expositor en pizarra, ¿no?, a través de su secuencia didáctica de su sesión de aprendizaje, incentivando y motivando la investigación, utilizando el recurso tecnológico. Para ello, ¿qué se ha requerido? Necesariamente infraestructura tecnológica, que los maestros estén preparados, ¿no?, que realmente estén predispuestos a este cambio. Entonces, en ese sentido, con esa experiencia... en el momento de la praxis... En el Colegio San Vicente estamos, digamos, trabajando estratégicamente. Como ya ven ustedes, no es nada nuevo la experiencia que tiene la institución educativa privada San Vicente en el uso de la innovación tecnológica. Por ejemplo, la TIC y la educación híbrida en el Colegio San Vicente. Desde el año 2020, también con la pandemia se ha tenido que preparar a los docentes, se ha tenido que capacitar, afianzar más ¿no?, su proceso de aprendizaje a través de nuevas metodologías, ¿no?, didáctica que le permita afianzar justamente con los estudiantes, ¿no? Aquí estamos viendo una experiencia de práctica docente en San Vicente, de una educación híbrida, ¿no?, una educación en línea. La educación presencial. Correcto. Entonces, a través de eso, nosotros vamos a comenzar a trabajar. Sí. Entonces tenemos que estar preparados los docentes hoy en día para impulsar y aplicar nuevas estrategias tecnológicas, nuevos enfoques pedagógicos que nos permitan hacer una educación, pero una educación diferente, porque la pandemia nos ha mostrado el escenario que es hacer educación hoy en día implica utilizar recursos digitales, recursos tecnológicos, y esto va a implicar ese cambio de mentalidad, ese cambio que requiere el maestro, ¿no? Educación y aprendizaje vivo. ¿Por qué tomo este contenido temático en el punto 2? Porque hoy en día hablamos de una educación ubicua, porque podemos aprender en cualquier momento, las 24 horas del día y donde estemos, ¿no? Para eso tenemos la internet. Entonces, para poder entender nosotros la importancia que tiene una educación mediada por tecnología, una educación en línea, una educación remota, una educación digital, ¿no?, o una educación desde el EdTech, entonces tenemos que nosotros
tener el concepto claro que es conectivismo y transformación digital, porque la tendencia de la transformación digital se ha acelerado con la pandemia, no solamente en la educación, en la gestión pública, en la economía, en la empresa, etc. Entonces la tecnología está rompiendo fronteras y transformando la sociedad de una manera pues global. Entonces a ello es importante que tenemos que reconocer uno de los aspectos tan importantes de la teoría del aprendizaje del conectivismo. El conectivismo ha sido y es la teoría de aprendizaje que nos ha abierto esta posibilidad a un mundo nuevo de hacer una forma diferente de hacer educación, porque hoy en día nuestros estudiantes aprenden de un modo diferente. Nuestros estudiantes hoy en día buscan información, socializan, ¿no? Y es importante que nosotros le demos las pautas desde la cultura y ciudadanía digital. Más que restringirlo, tenemos que ayudarles a que sean buenos ciudadanos. Sabemos que en la red mundial hay de todo, lo bueno y lo malo, pero tenemos que enseñarle a diferenciar cuál es lo bueno y cuál es lo malo para que sean buenos ciudadanos. Entonces el conectivismo, que es la teoría del aprendizaje para la era digital, se trata de explicar el aprendizaje complejo en un mundo social digital en rápida evolución, promovido por Stephen Downes y George Siemens, quienes son los autores del conectivismo. Conectivismo es la comunicación en redes, la socialización en redes, porque justamente está demostrado que hoy en día a través de la red social, que es una de las áreas más importantes de la tecnología, la información y comunicaciones, ha permitido pues un crecimiento explosivo y más aún con la pandemia. Con la pandemia se ha evidenciado que existe una ciudadanía digital, existe una sociedad digital y por lo tanto tenemos que educar para ese entorno. Ahora, lo importante que es la transformación digital. La transformación digital es el proceso tecnológico de la digitalización en la sociedad que genera nuevas oportunidades de cambio y evolución para las organizaciones. A veces se hace necesario cambiar estructuras socioeconómicas, patrones organizacionales, barreras culturales, hasta ley. Entonces, la transformación cultural implica, es el cambio de actitud. Queremos gestar ese gran cambio y la pandemia, vuelvo a retomar, nos está mostrando que la transformación digital se ha acelerado, especialmente, por ejemplo, en la parte comercial, como también ya en la parte educativa, que inclusive se están desarrollando plataformas a través de blockchain. Ya hay una intención de hacer educación desde la inteligencia artificial. O sea, tenemos que prepararnos para una nueva era, ¿no? Yo me acuerdo cuando el año 1999 enseñaba el uso de las TIC sin internet, solo contando con software libre. Miren, por ejemplo, cuando enseñaba computación informática en el año 1985, no sin tener computadoras, aplicando el pensamiento computacional, lo que hoy en día se llama la programación. Entonces tenemos que entender cómo educamos a una nueva sociedad que por lo general está representado por la generación Z. Hoy en día debemos impulsar el aprendizaje profundo, que es conocido como el Deep Learning. Entonces, para educar a esta nueva generación, tenemos que brindarle cultura, ciudadanía y alfabetización digital, habilidades tecnológicas digitales, que es muy importante, la innovación y la creatividad educativa, que está abierta la puerta a través del conectivismo. Hemos formado comunidades de aprendizaje, esto está mucho más evidenciado. Producción de nuevos conocimientos, que viene a ser desde el pensamiento creativo y el pensamiento computacional, porque estamos viviendo nuevas formas de hacer economía, ¿no? Porque gracias al conocimiento, tenemos economía del conocimiento, tenemos economía digital, tenemos bioeconomía, tenemos economía neuronal, tenemos economía naranja, y etcétera, etcétera. Y por supuesto que hoy en día la educación en línea es parte de la educación híbrida, ¿no? Mezcla ambos escenarios, el escenario presencial como el a distancia. Pero uno de los aspectos importantes que hemos visto en el primer video, cuando los niños están, digamos, motivados por la maestra, es ayudarles a que ellos despierten sus habilidades blandas. Son muchas habilidades blandas, ¿no? Pero las principales habilidades personales son habilidades sociales y emocionales, habilidades tecnológicas y habilidades cognitivas superiores. Son 3 habilidades que debemos tomar en cuenta para poder incidir y enseñarlos a ellos a desarrollar y que despierten esas habilidades principales. Vivimos la era de la información y del conocimiento. Miren ustedes cómo hemos crecido, ¿no? Vivimos una gran, se dice, pues una gran sociedad del conocimiento y de la información, pero ahora es la era de la información y del conocimiento.
La era digital, también conocida como era de la información o era informática, es el nombre que recibe el periodo de la historia de la humanidad que va ligado a las tecnologías de la información y la comunicación. Miren ustedes cómo la tecnología de la información y la comunicación ha permitido todo este gran avance de la ciencia, la innovación, la tecnología, el conocimiento se ha expandido a nivel mundial. Ya no tenemos límites, ¿no? Como bien claro, escuché decir, ¿no? Pues en la Internet estamos, digamos, expuestos a una gran diversidad de contenido, pero depende de los maestros cómo vamos a orientar, vamos a enseñar para hacer curación de contenido, cuál es bueno y cuál es malo. Entonces, la era del conocimiento es una innovación de las TIC que permite el incremento y la transferencia de grandes volúmenes de información que modifica en muchos sentidos la forma en que se desarrollan muchas actividades en la sociedad moderna. Miren ustedes, ¿no? El conocimiento exponencial que tenemos en la red mundial ha dado lugar a todos estos grandes cambios de la sociedad, pero no vino con la pandemia, vino desde finales del siglo pasado, ¿no? Pero ahora sí está demostrado que tenemos que ser parte de estos grandes cambios. ¿Y esto qué implica? Tenemos que educar en habilidades digitales. Entonces, el mundo demanda perfiles digitales y se toma fundamentalmente educar desde edades bien tempranas en habilidades que impulsen la inteligencia digital. Hoy en día ya se habla quizás de una ciencia digital. Entonces, el uso digital, identidad digital, derechos digitales, alfabetización digital, comunicación digital, inteligencia emocional digital, ciberseguridad, seguridad digital. Hasta yo me atrevo que quizá algún momento, en los pocos años, vamos a tener un alcalde digital, un congresista digital, ¿no? Porque tenemos una gran sociedad y que en la cual hemos migrado y somos millones de ciudadanos digitales. Entonces, a ello es importante entender lo que es educación virtual. La educación virtual debe permitir la posibilidad de garantizar una didáctica que motive la visión cognitiva y que despierte un interés igual o mejor que en el espacio educativo presencial, apoyado con herramientas visuales y auditivas, aprovechando el multimedia y la gamificación. Y para ello, que es importante, como lo dijo el director del Colegio San Vicente, es que contamos con infraestructura tecnológica. Es importantísimo la infraestructura tecnológica, que es conexión a internet, el cableado, la red, digamos, internet de banda ancha, que me va a permitir a mí es hacer una pedagogía, ¿no?, orientado hacia la innovación tecnológica. Eso tenemos que impulsar y promover. Sé que estos grandes cambios de la infraestructura no es fácil, pero sí podemos sentar las bases, ¿no? Asimismo que también la competencia digital del alumnado, es importante que nosotros comencemos a despertar ese interés, pero desde el pensamiento crítico. Y hoy en día uno de los aspectos importantes que siempre tomamos y es permanente, que es la evaluación, las prácticas de evaluación, que es permanente, ¿no? Y otro también que lo estamos viendo y lo manejamos los maestros, son la colaboración en redes, ¿no? El trabajo colaborativo es parte de los soft skills. Entonces, frente a esta fortaleza de la infraestructura tecnológica, entonces vamos a tener una oportunidad de mejora en la calidad de educación. Pero todo ello, ¿de quién depende? Depende de la institución, depende, ¿no?, de las políticas públicas del sector de educación, pero también depende mucho de los maestros, cómo vemos un escenario, digamos, hoy en día, desde la innovación tecnológica, las TIC y los grandes cambios que se vienen dando, ¿no?, en el desarrollo de un país como el nuestro. Claro que con la pandemia nos ha mostrado que hemos tenido grandes debilidades y que estamos en un buen momento de seguir reinventándonos, reeducarnos y reimpulsar nuevamente lo que el país necesita. Muy bien. Ahora, didáctica, metodologías activas y TIC. ¿Qué es la didáctica? Recordemos, es una disciplina del tipo científico-pedagógica que tiene como objetivo principal estudiar los procesos y los elementos que pueden existir en la enseñanza y el aprendizaje. Asimismo, la didáctica se encarga de encontrar el mejor rumbo al momento de realizar un proyecto pedagógico, enfocándose en desarrollar las técnicas y los métodos de enseñanza necesarios para lograr un resultado exitoso. Es didáctica, en un resumen quizás mucho más simple, es el arte de enseñar. Pero ahora también tenemos la didáctica de las TIC, la didáctica de la tecnología de la información y la comunicación. No nos olvidemos nosotros que las herramientas TIC, las herramientas digitales, la internet o las herramientas tecnológicas son medios, son materiales que nos ayudan, ¿no?,
Ahora tenemos que nosotros, este caso, utilizar estas herramientas estratégicamente, ¿no? Entonces ahí viene esa parte tan importante que tenemos que ir cada vez mejorando y aprendiendo a medida que vamos tomando conocimiento, ¿no? El escenario mundial que se viene con la innovación tecnológica. Entonces, a ello es importante hoy en día las metodologías activas con las TIC. Para utilizar las TIC en el aula, se deberán planificar experiencias de aprendizaje. El uso de estrategias activas combinadas con actividades vivenciales permite que los estudiantes abran su disposición y entusiasmo por aprender. El uso de las TIC constituye una gran oportunidad que entusiasma al estudiante para lograr nuevos aprendizajes. Las metodologías activas basadas en web son aquellas que utilizan los recursos TIC para trabajar aprovechando de Internet, servidores o plataformas web, acceso remoto, comunicación entre usuarios, procesamiento de datos o búsqueda, almacenamiento y transmisión de información. Por ejemplo, un ejemplo podríamos ver cuando mostró el licenciado Edgardo, director del Colegio San Vicente, por ejemplo, plataforma 3D. La plataforma 3D no es nada nuevo, lo he venido experimentando desde el año 2010 aproximadamente, y qué bueno que lo ha tomado no como algo importante y como parte de una estrategia didáctica y nueva metodología de enseñar a los estudiantes utilizando pues una plataforma en 3D. Claro que no lo pueden tener todas las instituciones porque requiere pues infraestructura tecnológica y también requiere una pequeña inversión, pero sí vale la pena porque vamos a tener resultados en cuanto, digamos, al aprendizaje significativo. Toda práctica docente conlleva un aprendizaje significativo. Bien, dentro de los paradigmas educativos, nosotros ya conocemos el paradigma conductista, el cognitivo, el paradigma constructivista. Pero el que es transversal a todos ellos es el conectivismo. Esto es inevitable, ¿no? Tenemos que tomarlo en cuenta. Tenemos que justamente trabajar en función del conectivismo, porque gracias al conectivismo, hoy en día, en este momento, estamos conectados. Gracias al conectivismo me puedo comunicar por WhatsApp. Gracias al conectivismo puedo, digamos, subir un video o ver un video. Imagínense ustedes, ¿no? Miren ustedes la potencialidad que tiene y desde el punto de vista pedagógico tenemos que aprovecharlo. Ahora, dentro de todo este conglomerado de metodologías que todo profesor del siglo XXI debería conocer, que aquí le he hecho un mapa conceptual, tenemos el primero que es Flipped Classroom, la clase invertida, que venimos aplicando en el Colegio San Vicente, se aplicó el 2020 en el Colegio, pues no, referente GEC, que me tocó la oportunidad también compartir experiencias como coordinador CIS. Aparte de eso también tenemos el ABP, aprendizaje basado en proyectos, el 3 tenemos aprendizaje cooperativo y también aprendizaje mediante gamificación, tenemos también 4 aprendizaje basado en problemas, tenemos 5 pensamiento de diseño, tenemos 6 aprendizaje basado en el pensamiento, 7 aprendizaje basado en competencias y 8 tenemos STEAM, hacer ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. Entonces queda a criterio también del docente, de la institución, ¿no? Del equipo colegiado, de las instituciones, qué tipo de metodología pueden insertar, ¿no? Como parte del currículo nacional a modo experimental. Hay que hacerlo, es necesario, esto es inevitable, ¿no? Lo que tenemos que hacer es simplemente reunirnos, ¿no? Reunirse el equipo y estudiar, digamos, este tipo de metodología, y que recomiendo la clase invertida, que es una de las metodologías mucho más apropiada y más fácil de poder utilizar, de tal manera que comencemos a mirar una forma muy diferente de hacer educación, ¿no? Desde el pensamiento crítico para hacer ciencia y investigación. Ahora, hablaba de Flipped Classroom, la clase invertida. El modelo pedagógico viene desde la taxonomía de Bloom. Tenemos un ejemplo en clase tradicional, trabajo grupal, trabajo individual, trabajo en aula. Mientras que en Flipped Classroom es, digamos, diferente. Trabajo grupal, trabajo en aula y trabajo individual previo. Entonces, justamente lo que nosotros como docentes ya sabemos, ¿no? Impartir una clase desde lo tradicional, tranquilamente podemos virar solamente, digamos, a la metodología educativa mediante la clase invertida. No es nada difícil, ¿no? Porque sí, muchos maestros lo aplican, lo están aplicando, y considero que debe ser, digamos, estratégicamente utilizado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque eso nos va a ayudar a afianzar, retroalimentar
y evaluar, ¿no? Y lograr el aprendizaje esperado, que es el significativo. A ello es importante, esto iremos poco a poco aprendiendo, que no es nada difícil, nada fácil, pero hay experiencias de universidades no, como la UNED, que tiene muchísimos años, donde viene haciendo educación virtual universitaria en línea, ¿no? Ya tiene una experiencia de muchos años, es la pionera, les voy a decir, quizás en Latinoamérica a nivel mundial. Entonces, el diseño instruccional es importante cuando hacemos el learning. El diseño instruccional es el proceso por el cual se dota los materiales y contenidos con un revestimiento pedagógico, utilizando los principios generales de aprendizaje con el fin de convertir los contenidos en materiales más eficaces y de calidad educativa. Si queremos utilizar un Google Classroom, un Microsoft Teams, o un Moodle, o etcétera, o un Docuos, entonces tenemos que aprender a hacer diseño instruccional básico para así de esta manera dejar evidencia de los contenidos temáticos para el aprendizaje o la retroalimentación. Entonces sugiero que pueden utilizar uno de los métodos, tantos que hay, es ADI, ¿no? Análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Ahora, en el uso de las TIC, como le venía diciendo, en 2020 hemos capacitado más a nuestros maestros del Colegio San Vicente con una gran diversidad de herramientas digitales, ¿no? Cómo podemos trabajar en la nube, cómo podemos aplicar nuevos enfoques pedagógicos, nuevas metodologías, nueva didáctica. Acá tenemos un conglomerado ¿no? de recursos digitales, una tabla periódica muy interesante, ahí está el referente, ¿no? Quien nos ha permitido, ¿no? crear, ¿no? Nos ha resumido, y acá vemos el Powtoon, vemos nosotros lo que es creación de contenido, comunicación y comunidad, evaluación, gamificación, programación, ¿no? Tenemos Moodle, tenemos Microsoft Teams, tenemos Google Workspace for Education, tenemos Telegram, tenemos Genially, tenemos Canva, tenemos Miro, o sea, cualquiera de estas herramientas digitales, ¿no? o herramientas TIC, ustedes lo pueden, digamos, aplicar en aula. Lo más importante es que el maestro tiene que ser parte de esta cultura digital, saber para qué se utiliza la herramienta digital, brindarle una información básica al estudiante. Una vez que el estudiante recibe esa información, entonces automáticamente va a poder, digamos, aprender. Va a comenzar a investigar por el tanteo de error. Ellos aprenden de esta manera, pero hay que sentar la base para que ellos lo aprendan. Ellos son expertos, los niños, los estudiantes son especialistas en manejar las redes sociales, pero en sí de utilizar una herramienta TIC no lo van a hacer, digamos, como realmente quisiéramos. Hay que darle las pautas y enseñarle. Ahora, ¿qué es la educación híbrida y e-learning? Entonces, para poder entender esta parte, les voy a poner un video muy cortito para poder socializar y se puede entender y comprender esta parte tan importante. Mi labor docente. La sesión de aprendizaje tiene como objetivo para todos ustedes, tanto los que están acá en aula, presencial y los que están, virtual, digamos, en casa a modo remoto, o también llamado educación híbrida o a distancia, responder el cuestionario de preguntas en la aplicación Padlet. Amadeo, ven donde está la plumita, donde está el símbolo más, lado derecho inferior, haz clic ahí. Muy bien, cuando haces clic en el símbolo más, aparece la pluma, vemos nosotros iconos que nos permiten presentar la tarea en diversos formatos. Entonces, con esta explicación, gracias a Amadeo, termino pues esta grabación. Vamos a dar inicio a la clase. Aquí tenemos otra clase. Estamos grabando para que pueda ser utilizado como retroalimentación y ustedes lo puedan volver a ver. Hago clic en la página web aula de clase, y van a entrar ustedes a esta página, en la nube. Justamente se les está enseñando a utilizar Gmail de los niños. Pueden registrarse con su correo electrónico de Gmail. Acá está. Regístrense. Se imparte la clase para ambos grupos, ¿no? Tanto presencial en el aula de informática para los niños esta página que tienen problemas de comorbilidad en casa. Presentaciones, infografías, gamificación, imagen interactiva. Por ejemplo, puedo utilizar presentación. De esta sesión de aprendizaje tenemos que aplicar la didáctica. Recomiendo. Tenemos que aplicar tecnología. Tenemos que aplicar la educación en línea, la educación virtual, ¿no? La educación remota. Miren una corona, no lo utilizo.
que si nosotros que están libres. Conocemos a ver, una que la está modalidad, libre, a ver, la forma de hacerlo, no vamos a tener estrella, no, va a ser no muy fácil de poder aplicarlo como ustedes están viendo. Listo, voy a utilizar esto porque no tiene estrella. Miren ustedes. Pongo a usar esta plantilla, luego quiero utilizar todas, le pongo simplemente seleccionar todo y añadir. Listo, pido esa plantilla, ya, comienza a trabajar en esta plantilla. Miren, hago clic, escribo, ¿no? Proyecto final, IEP San Vicente. ¿Vieron? Ya cambié. Puedo cambiar esta foto si me interesa y continúo trabajando en las demás hojas. Si esta hoja no me es útil, lo que hago simplemente acá, lo elimino. Listo, ya está. Si quiero visualizar el Genial en mi hoja, hago aquí, acá en previsualizar. Ahí está, miren, ¿ven? Miren. Se visualiza en la nube, ¿correcto? Muy bien, yo regreso nuevamente. Puedo seguir editando. Volver, voy a mis creaciones. Aquí está, miren, ¿ven? Aquí están mis creaciones. Si yo quiero eliminar de acá, simplemente lo que hago es, miren acá, eliminar. Muy bien. Entonces, con esta aplicación me pueden trabajar ustedes de una manera bien práctica. Queda grabado para la retroalimentación. Muy bien. Bien, como ustedes han podido apreciar, maestros que están, digamos, en el auditorio del cuarto Tecnotic, los recursos TIC, el aula virtual en este caso es Microsoft Teams, que puede ser también Classroom o cualquier otra aula virtual, nos permite socializar hoy en día una sesión de aprendizaje, ¿no? No tenemos límites de llegar a muchísimas personas. Con la experiencia que estoy teniendo hoy en día, vemos que en aula cuando están los niños, es la naturaleza, la emoción, la socialización, ¿no? Que es importante, es muy diferente a los niños cuando están en el espacio virtual, o sea, están desde casa conectados, ¿no? Entonces, es importante también ver ese punto de vista de la psicología digital, ¿no? Esto implica que a través del uso de la tecnología vamos a aplicar estratégicamente nuestras propias metodologías. Ahora, todos los docentes que hemos aprendido en estos 2 últimos años con la pandemia, porque digo todos, incluido mi persona, ¿no? Nos ha dado, digamos, ciertas pautas cómo debemos enseñar en un nuevo escenario mundial. Ya hacer educación no solamente es hacer educación en aulas, sino tenemos que hacer educación para el mundo. Y así como el mundo se nos ha acercado con los conocimientos, entonces nosotros también estamos dando conocimientos. Esto implica que ahora sí podemos entender qué es el blended learning, ¿no? Es híbrido, que es mezclado, mixto, cruzado, heterogéneo, combinado o mestizo. ¿Qué es la educación híbrida? También llamada blended learning o mixta, es una forma de enseñanza que combina herramientas y recursos didácticos de la modalidad presencial y a distancia, teniendo como finalidad mejorar la experiencia del estudiante, así como el proceso de aprendizaje. Tenemos 2 modelos, el modelo directivo y el modelo presencial, semipresencial y a distancia. Bien, entonces la educación híbrida, desde los modelos de aprendizaje, tenemos el presencial y tenemos el aprendizaje en línea. Si vemos nosotros, transversalmente tenemos el aprendizaje híbrido cuando se juntan ambos, ¿no? Tenemos en clase y en casa. Eso es lo que hemos podido, digamos, ver a modo de ejemplo en el video anterior. Entonces, frente a este mapa conceptual, ya tenemos claramente cómo es una educación híbrida, cómo podemos entender una educación híbrida. Pero por si acaso, en el primer video que he mostrado cuando los niños están socializando en aula, también podríamos decir que es una educación híbrida cuando el docente en aula utiliza su plumón y mota, y mientras que a los niños le dicen busquen tal información utilizando internet conectados, en este caso sus celulares o tablets, busquen información.
también hablamos de una educación híbrida, porque estamos mezclando ambos, ¿no? Ambos modelos educativos. Bien, entonces de la educación a distancia a la híbrida, tenemos los 4 pilares fundamentales para la educación híbrida. Nuevas pedagogías, competencias y perfil docente. Plataformas y contenidos, equipamiento y conectividad, datos y seguimiento de estudiantes. Las bondades que nos permite las TIC, ¿no? O hacer educación mediada por tecnología, es que podemos seguir al estudiante, podemos ayudarle a través de la clase invertida a hacer una clase de retroalimentación, ¿no? Ellos van a tener en el aula virtual los contenidos que grabamos o los contenidos que subimos a través de nuestras sesiones de aprendizaje. Entonces, hago recordar que todo este escenario que estamos viviendo hoy en día, tenemos que educar para la industria conectada, ¿no? O para la 4ª revolución industrial. La industria 4.0, llamada también industria inteligente o ciberindustria, es relativamente reciente y se refiere a la 4ª revolución industrial, ¿no? O industria conectada, que son las tecnologías digitales en la industria. A ellos cuáles pertenecen la simulación, la realidad aumentada, la realidad virtual, IoT, computación en la nube, computación cuántica, blockchain, inteligencia artificial, robótica, ¿no? Y muchas cosas más. Entonces, frente a este escenario, los grandes cambios de la sociedad influenciada por la tecnología se están dando a pasos agigantados, porque más aún en el Perú ya tenemos el 5G, y ustedes saben que Elon Musk, digamos, su compañía ha ganado la buena pro, ¿no? En el Perú por 20 años y va a instalar, ¿no? Varios cientos de satélites acá en el Perú, porque a nivel mundial va a instalar miles de mini satélites para que puedan dar conectividad a través de unos celulares que también propiamente están diseñando y fabricando justamente para conectarse. Así que muy pronto vamos a tener ello. Entonces, simplemente tenemos que prepararnos para este gran escenario, estos grandes cambios que es incontrolable. Y todo esto radica solamente en educación. Es educar a una nueva sociedad que aprende de un modo diferente. Ya el director del Colegio de San Vicente nos ha mostrado a través de la institución educativa privada cuáles son las lecciones aprendidas. Las habilidades socioemocionales, creativas, digitales, colaborativas, ciudadanía global, medio ambiente, son esenciales, ¿no? Su desarrollo para el futuro. Necesitamos impulsar una sociedad sustentable, ¿no? Una sociedad desde o para una economía circular y para una economía del conocimiento y una economía digital, ¿no? La economía del conocimiento es muy importante porque eso justamente se va a formar a los futuros profesionales que van a aportar economía del conocimiento en las aulas. ¿Y eso qué implica? Grandes cambios sustanciales desde cómo hacer educación. La transformación digital de la educación permite al estudiante y docente una participación activa, claro que ustedes lo han podido ver en los videos. Los docentes ahora no solamente somos mentores, somos coach. Tenemos que a nuestros alumnos motivarlos, tenemos que prepararlos, tenemos que aplicar la clase invertida, no aplicar el enfoque pedagógico constructivista, ¿no? Donde ya no se centra la clase en el maestro, sino se centra desde el estudiante. Es importante que tengamos que tomar en cuenta. Las herramientas digitales permiten el trabajo colaborativo y afianza el pensamiento creativo, ¿no? Así como también es importante impulsar el pensamiento crítico. ¿La educación virtual, híbrida y remota contribuye a mejorar la calidad de educación? Claro que sí, pero yo también como especialista les digo, no todo va a ser tecnología. Tenemos que educar para no deshumanizarnos. Tenemos que educar y enseñar a una nueva sociedad que la tecnología es una herramienta de trabajo, ¿no? Una herramienta de apoyo a diferentes actividades que tenemos en una sociedad. Entonces, para ello tenemos que educar en cultura y ciudadanía digital. Es un tema transversal muy importante, pero tenemos que hacerlo. Ahora, la robótica, el pensamiento computacional, la programación y STEAM son claves para impulsar una educación sostenible para el desarrollo. Cuanto más conocimiento libre, disruptivo, líquido, ¿no? Desde las pedagogías invisibles, nosotros brindemos una educación a nuestros estudiantes, ténganlo por seguro que vamos a sentar la base para impulsar un país que desde la educación necesitamos generar estos grandes cambios para el desarrollo.
Entonces, ese es mi aporte académico, gracias al cuarto Tecnotil y Ministerio de Educación, que me ha permitido por segunda vez llegar a ustedes y transmitir experiencia, y como institución educativa privada San Vicente y como tecnólogo y especialista, estamos dispuestos a compartir, a socializar, ¿no? A impulsar los proyectos, ¿no? De la educación mediada por tecnología, porque justamente la educación y los conocimientos son para brindárselo a la sociedad, ¿no? Y eso nos va a hacer mejores personas, mejores profesionales y una mejor sociedad. Muchísimas gracias. Ok, bueno, agradecemos la excelente exposición del docente coordinador de innovación educativa de la institución educativa privada San Vicente, Fidel Ramón González Quincho. Y ahora pasamos a lo que es la ronda de preguntas. Así que partícipes, los docentes que puedan formular sus preguntas. Bueno, acá vamos con una pregunta. Dice, ¿en el campus virtual en 3D y los avatares fueron creados por el colegio o había alguna participación de alumnos y profesores? Bueno, en cuanto a la plataforma 3D, es una plataforma que no es peruana, no es una plataforma que viene de una empresa española que hasta el año 2010 desarrollaba juegos en línea, pero en algún momento migraron a desarrollar esta plataforma 3D, la plataforma 3D y los MOOC también en 3D, ¿no? Entonces es un servicio que requiere grandes servidores potentes para poder, digamos, trabajar y poder llevar una experiencia como ustedes lo han visto, ¿no? Eso le puedo responder. Ok, gracias por la respuesta. Acá también hay otra pregunta, dice, ¿cómo se puede trabajar las habilidades socioemocionales en el nivel inicial? ¿Y cómo se podría realizar un proyecto? Bueno, las habilidades socioemocionales, desde el momento en que un niño asiste a una escuela, está en contacto con su maestro y los niños, ya estamos hablando pues no de un proceso de socialización. Ahora, la maestra de inicial están preparadas exclusivamente en su formación profesional para impulsar a través de proyectos el proceso socioemocional de un niño, ¿no? Ustedes saben que la educación inicial tiene una forma muy particular, no muy diferente, a través de una metodología exclusivamente para los niños. Entonces mi sugerencia viene desde el punto de vista del uso de la tecnología. Tampoco a los niños no se les puede dar mucha tecnología porque eso no es bueno. Tenemos que ayudar a que un niño despierte su capacidad de razonamiento lógico, razonamiento creativo, ¿no? Entonces ahí viene donde el maestro va a tener que tener mucho cuidado, porque aún yo sostendría que deberíamos educar en cultura y ciudadanía digital a la familia. Es importante que trabajemos con los padres de familia para que nos ayuden en una educación que cambió desde el punto de vista de la innovación tecnológica. Es el caso no del 2020, que tuve que también educar a los padres de familia en cultura y ciudadanía digital con la única finalidad de ¿qué? De que nos ayuden a entender y comprender lo importante que es la participación de la familia, porque ahora hablamos, ¿no?, de la familia, la escuela y el estudiante para poder, digamos, llevar a cabo una nueva forma de hacer educación, ¿no? Entonces, yo sugiero, desde el punto de vista de la innovación tecnológica, educación inicial. Al niño hay que enseñarle. Hay experiencias que tengo, ¿no?, con mi educación inicial, trabajar la socialización, la parte socioemocional, porque en el momento que el niño se motiva, el niño se ríe, ¿no?, el niño se asombra cuando ve algún recurso digital que tiene con el cuerpo humano, entonces ahí es donde el maestro tiene que, o la maestra tiene que ser parte de ello, socializar y enseñarle, ¿no?, la diferencia. Entonces, en ese sentido, existen muchos proyectos, pero desde el punto de vista profesional de cada maestra, considero que debe ser lo más acertado que la maestra pueda recibir, ¿no?, un curso de capacitación, el uso de las TIC o el uso de educación mediada por tecnología exclusivamente para educación privada, para educación inicial. No olvidemos también el caso de los niños con discapacidad, ¿no?, los niños que tienen problemas de aprendizaje, ¿no?, alguna discapacidad, que para ello también se tiene que atender, porque tengo algunos estudiantes en la secundaria que tienen ese problema, ¿no? Y he visto años anteriores
que tenemos que hacer una educación más personalizada, más aún cuando tenemos la tecnología. Eso le puedo contestar. Ok, muchas gracias. Bueno, justo en relación a lo que está respondiendo últimamente, viene la pregunta de cómo usar las TIC en la educación especial con estudiantes con discapacidad intelectual. Muy buena pregunta. El uso de las TIC justamente para educación especial no viene de ahora, viene ya de muchos años atrás, ¿no? En este caso, las primeras aplicaciones que se hicieron, hubieron inicialmente herramientas digitales, por ejemplo, para discapacidad visual, ¿no? Y usted ve hoy en día una persona que es ciego, que inclusive estudia en la universidad, sin ningún problema puede, digamos, comunicarse, puede llamar por teléfono, recibir una llamada, leer un WhatsApp, ¿no? ¿Por qué? Porque existen herramientas digitales que les permiten y hoy existen muchas herramientas de software libre. Ahora, en el caso, por ejemplo, de niños que tienen, por ejemplo, problemas de aprendizaje, para eso tenemos nosotros en la internet, yo les sugiero, entren a Google, naveguen, pongan pues, no, por ejemplo, herramientas digitales para enseñar a niños con especiales, le va a salir una gran diversidad de herramientas digitales, ¿no? Hay juegos, o sea, utilizando la gamificación, ¿no? Hay cuentos, o sea, existe una gran diversidad de herramientas que les va a ayudar, inclusive para personas que tienen problemas también sensomotores, ¿no? Sensomotriz, o otras personas que inclusive no tienen pues ciertas partes del cuerpo, que existen herramientas tecnológicas mucho más sofisticadas y hoy en día están surgiendo, ¿no? Por el tema del avance de la ciencia y tecnología, herramientas ya más directos, ¿no? En este caso, en Colombia han desarrollado una aplicación netamente para sordos mudos, imagínense ustedes, ¿no? O sea, estamos llegando a un nivel de que prácticamente con el uso de las TIC, y las TIC nos está permitiendo hacer conocimiento desde el conocimiento y poder aportar, ¿no? Por muchos especialistas, muchos profesionales que ya están contribuyendo con ello, ¿no? Entonces, yo les invito a visitar Google. Cuando quieran tener una información, por favor, pongan la palabra clave y les va a salir una gran diversidad de información. Creo que es el único medio que nos va a ayudar a ser mejores. Experimenten, descarguen el software, ensállenlo, ¿no? Entonces, eso les va a permitir a ustedes es afianzar su aprendizaje y a la vez la parte profesional. Ok, muchas gracias por la respuesta. ¿Podemos continuar con otras preguntitas, profesor? ¿Sí? Claro que sí. Ya, ok. Dice, con respecto al pensamiento computacional, ¿existen propuestas de aplicaciones que desarrollen ese pensamiento? Claro, claro que sí. Hoy existe una gran diversidad de bibliografías sobre pensamiento computacional que yo sugiero que se debe ir aplicando especialmente en el campo de las matemáticas, ¿no? Entren a internet, van a encontrar mucha bibliografía, muchos contenidos, y por si acaso el pensamiento computacional tiene tendencia a enseñar a un estudiante cómo piensa y razona o resuelve un problema desde el punto de vista computacional, ¿no? O sea, eso es la tendencia. Nosotros en el Colegio San Vicente enseñamos pensamiento computacional, que es muy diferente a la programación, pero el pensamiento computacional nos apertura la mente, ¿no? Nos da la posibilidad de un razonamiento lógico a través, ¿no? De una coherencia ordenada que nosotros vamos a poder plasmar desde cómo una computadora resuelve un problema, porque una computadora está desarrollada imagen semejante de nosotros. Una analogía, por ejemplo, una computadora escribe, claro que sí imprime. Una computadora tiene una memoria, claro que tiene una memoria. Una computadora procesa información, tiene un procesador, nosotros también procesamos información. Una computadora, nosotros vemos y nosotros podemos ver información a través del monitor. Entonces, eso es lo que se desarrolla el pensamiento computacional, ¿no? En los años 1985, 86, cuando se enseñaba programación, justamente lo que se aplicaba era el pensamiento computacional, el desarrollo de solucionar un problema a través, ¿no? De un programa, y eso teníamos que hacerlo aquí a través de un papel, ¿no? En hoja, escribirlo, ¿no? Es justamente codificar el programa, ya sea en Pascal, ya sea en Fortran, ya sea en COBOL o en RPG, ¿no? Y hoy en día se persiste a través de programación, que es a través de un programa recomendado que es el PCI, ¿no? Entonces, es importante que los maestros, especialmente de CTA y matemática, comiencen a investigar y revisar bibliografía de pensamiento computacional, que no es nada nuevo
en la parte inicial, en la parte básica, ¿no? Claro que a medida que se va profundizando, va viendo unos contenidos, digamos, mucho más relevantes, especialmente para las áreas de ingeniería de sistema, ingeniería de software, ¿no? Para lo que son de data mining, etcétera, ¿no? O inteligencia artificial, ¿no? Entonces, eso es lo que yo le puedo contestar. Ok, gracias. Bueno, acá hay otras preguntitas. Dice, mencionó que los docentes deben ser maestros coach. ¿Cuáles son las herramientas que los docentes deben usar para el desarrollo del soft skills? Bueno, justamente mencioné, y lo vengo diciendo algunos años atrás, que el maestro debe ser un coach educativo. En primer lugar, la base de un coach, en el caso de nosotros los maestros, tenemos la experiencia. Bueno, eso es lo que nos ayuda, ¿no? Porque un coach, solo una persona puede ser un coach, aquella persona que tiene experiencia. Entonces, la herramienta lo tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque como maestros tenemos la vocación y la capacidad de enseñar, de, digamos, recomendar, de orientar, ¿no? De sensibilizar, de gestar este cambio del estudiante, ¿no? Motivar al estudiante por excelencia. Esas son las herramientas de un coach. Entonces, hoy en día el maestro se convierte en un coach desde el punto de vista de las habilidades blandas, los soft skills. Entonces, hoy en día se trabaja colaborativamente. Por ejemplo, cuando los estudiantes no todos tienen tablet o celular, los agrupo por grupo. Ustedes han visto los niños en el primer video, ¿no? Como los niños no todos tienen el tablet celular, pero ellos se prestan, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Entonces, el maestro, al motivarlo, está actuando no solamente como maestro, sino está actuando como coach. Entonces, el coach, ¿qué le dice a sus súbditos, a sus estudiantes? Sigue adelante, eres bueno, tú puedes, mira qué bonito has hecho. O sea, hay que estimularlo, hay que motivarlo, hay que sensibilizarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es lo que nos permite a nosotros ser hoy en día no solamente un docente, sino ser un coach educativo, ¿no? Como algo también sostengo, que el maestro hoy en día ya es un community manager, hace un community manager educativo, ¿se dan cuenta? Eso es lo que estamos haciendo, pero es necesario traer estos nuevos conceptos con la única finalidad de que el maestro tiene las herramientas, solo que tiene que perfilar esas herramientas y brindárselo adecuadamente a través de su práctica docente al estudiante. Eso le puedo responder. Ok, profesor, muchas gracias. No sé si ahí ya concluimos o si leo otra pregunta más, porque hay muchas preguntas. No hay problema, no hay problema. Hay muchas preguntas que los docentes están muy interesados, les pareció muy excelente el tema. Bueno, ya para cerrar con esta última pregunta, indican, es importante que los estudiantes conozcan lenguaje de programación. Creo que lo ha mencionado en un momento ya. Así es. En el Colegio San Vicente nosotros enseñamos programación. El lenguaje de programación no es nada nuevo en el Perú. El año 1985, 87, 88, cuando empecé como profesor de computación informática, enseñaba programación a los estudiantes, ya sea lenguaje Logo, QBase, Foxbase, DBaker Plus, o también como Pascal o Turbo Pascal. No es nada nuevo, ¿no? Pero es importante hoy en día que sí al alumno se le debe enseñar programación. ¿Por qué es importante? Porque el campo de la programación, así como la matemática, son disciplinados. Porque a través de la programación ayudamos a un estudiante a desarrollar sus habilidades y capacidades, ¿no? Desde el punto de vista de la neurociencia. Ustedes saben que la neurociencia hoy día se ha convertido en un tema muy importante que nos ayuda a entender cómo deberíamos hacer educación para gestar ese gran cambio, ¿no? Entonces, la programación hoy en día en España se ha incorporado dentro del marco curricular como un curso más, que también lo tiene Argentina, ¿no? Entonces lo han retomado también Argentina, porque Argentina hace 10 años atrás aproximadamente enseñaba las matemáticas con el diagrama de flujo. Entonces, enseñar programación a los estudiantes le va a permitir desarrollar su capacidad creadora, su capacidad analítica, su capacidad de razonamiento lógico, y es más, le vamos a ayudar a que cuando tenga cierta edad de adulto, aprenda a tomar las decisiones más acertadas. Pues igual en la ingeniería, ¿no? Porque en la ingeniería se estudia matemática del primer al sexto ciclo, matemática y más matemática y más matemática. El objetivo no es ser expertos en matemática, porque la enseñanza de la matemática
tampoco no es ser experto en resolver problemas de matemática. El objetivo de matemática es ayudar a que esa persona en un futuro cometa menos errores al hacer o ejecutar o elaborar algún proyecto. Entonces, el área de programación tiene esa tendencia. Por ejemplo, a mis alumnos ahora les estaba enseñando a hallar el área del cuadrado, el área del círculo, el área del triángulo, ¿no? Utilizando, digamos, el programa PSI. Ellos tienen que preparar el programa para que otros niños puedan resolver ese problema o cualquier problema utilizando un programa. ¿Se dan cuenta? Ahora, el camino para llegar a solucionar a través de un programa es una diversidad porque todos no pensamos iguales, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una de mis recomendaciones que sí se debe ir incorporando programación, inclusive en Scratch, que recomiendo y lo están utilizando muchos colegios a nivel nacional, y sería bueno que se siga utilizando, pero apuesto más por una programación en el campo de la matemática, ¿no? Entonces, eso sería una de las recomendaciones que yo les doy. Ok, profesor, muchas gracias por su excelente exposición, por el tema, por la parte innovadora y el uso de las TICs. Entonces, no sé si usted quisiera decir algunas palabras para los docentes para ya cerrar con esta excelente ponencia. Si se quiere dirigir a ellos para darles algún mensaje para poder cerrar. Claro que sí, muchísimas gracias. Un saludo muy especial al equipo del cuarto Tecnotic del Ministerio de Educación. Por segunda vez que participo, gracias por la invitación. Considero que todos los maestros tenemos un gran compromiso con la educación del país. Y ese gran compromiso significa contribuir a la mejora de la calidad de la educación siendo más y mejores maestros. Aprender, aprender, desaprender para aprender, aprender para enseñar, enseñar para aprender, debe ser la mística de cada maestro y que los grandes problemas que tengamos nosotros hagamos de ese mundo de problemas en algo mucho más fácil en beneficio de nuestros estudiantes. Porque nuestros estudiantes son el futuro de nuestro país y queremos estudiantes más humanos, más sensibles, ¿no? Utilicemos las TIC como herramienta, las herramientas tecnológicas, las herramientas digitales, la Internet. Si no tenemos Internet, llevemos un celular a la zona más apartada del Perú. Con un celular podemos enseñar a 15, 20 niños. Despertemos el interés del uso de las TIC a través del celular, porque tenemos una herramienta tan importante, ¿no? Y tan poderosa que va a depender mucho de nosotros en qué mano de los ciudadanos llegan para poder nosotros de esta manera afianzar su conocimiento. Muchísimas gracias. Gracias también al director, ¿no?, de la Institución Educativa Privada de San Vicente, al licenciado Edgardo, quien se ha sumado a este gran proyecto, como él mismo lo ha manifestado, como institución educativa privada y a través de la organización que él preside, estamos dispuestos para poder contribuir, colaborar y brindar nuestra experiencia por el bienestar del país y de vuestros estudiantes. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias al profesor Fidel. Entonces agradecemos su excelente exposición por parte del Colegio San Vicente. Y bueno, solamente agradecerle y agradecer el día de hoy a la asistencia de los profesores que se han conectado. También mencionarles que se está dejando los QR para su asistencia y para la encuesta a los que aún no lo hicieron. También mencionar que el día de mañana vamos a tener la exposición del CUAR de Purima y de la institución educativa Ernesto Villanueva Muñoz, que nos van a estar presentando los siguientes temas. Uno es: construye un robot matemático y desarrolla el pensamiento computacional y las competencias matemáticas. Y el otro tema va a ser aplicación realidad aumentada en hardware como recurso de aprendizaje de los componentes internos de una computadora. Entonces les invitamos para el día de mañana, nos sigan acompañando en este Tecnotic 2022. Bueno, eso es todo. Buenas noches. Hasta el día de mañana. Gracias. Gracias, muy amable. Buenas noches.